Hola gente, reciban la bienvenida para la asignatura Lógica 1 del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Reciban la bienvenida para esta cursada tan especial, tan particular que nos ha tocado para este año y que trataremos de llevar adelante de la mejor manera posible con el entusiasmo de siempre. Soy José María Gil, docente de la materia y también investigador independiente del CONICET. Por si quisieran consultar los antecedentes míos, los pueden ver en esa página que aparece ahí enunciada, www.gilmdq.com. Esta información también aparece en el aula virtual. Mucho más importante que las referencias a mi persona son las referencias a la materia que nos interesa, que es Lógica 1. En esa misma página ustedes pueden hacer clic en donde dice Lógica 1 UNMDP, Lógica 1 Universidad Nacional de Mar del Plata, y podrán encontrar información sobre el cronograma, los temas y la bibliografía de esta materia. La bibliografía de esta materia consta de varios capítulos de un libro muy conocido que es Introducción a la Lógica, escrito por el eminente lógico Irving Coppi y está editado en castellano por Eudeva, Editorial Universitaria de Buenos Aires. Hoy nos vamos a ocupar del capítulo 1 de la introducción, donde aparecen los conceptos fundamentales que están enunciados en el pizarrón de la izquierda de ustedes, el pizarrón inmutable de esta página, el pizarrón que va a permanecer siempre igual con esos conceptos. No es poco interesante detenernos brevemente para hablar de lo que dice Coppi en el prefacio de su libro y que se refiere a la utilidad de la lógica. ¿Para qué sirve la lógica? Bueno, una pregunta filosófica, ¿para qué sirve tal cosa? En este caso, la asignatura en la que estamos comprometidos. Pues bien, Coppi da una serie de razones, todas ellas muy interesantes en sí mismas, y da después una cuarta razón fundamental sobre la que nos vamos a detener un poquitito más. Una de las razones, uno de los beneficios del estudio de la lógica, ¿para qué estudiar lógica? Sería que nos permite desarrollar una expresión posiblemente más clara y más precisa. Si estudiamos lógica, gracias a ella podremos ser más claros, más precisos. También podremos, esta sería una segunda utilidad, establecer con buen criterio las definiciones, es decir, delimitar con claridad de qué estamos hablando. Esto en algún sentido guarda relación con lo anterior. Hay una tercera utilidad, un tercer para qué, una tercera función de la lógica, según nos dice Coppi. Y esta es la de poder analizar y elaborar razonamientos. Gracias a la lógica podemos entender lo que los demás nos quieren decir y tratar de ver si esos razonamientos presentados por los demás, a través de los cuales nos quieren decir algo, están bien o mal estructurados. Y también, por supuesto, por contrapartida, permite el desarrollo de habilidades para elaborar buenos razonamientos y prevenirnos de elaborar razonamientos malos. Más allá de estas cuestiones, ya de por sí importantes, Coppi señala una cuarta utilidad, que sería quizá la más interesante de todas y que guarda relación con las anteriores, desde luego. Dice Coppi, el estudio de la lógica, el ejercicio de la lógica puede servir como una defensa, como un respaldo de las instituciones democráticas. En una época en la que las instituciones democráticas, en la que los sistemas democráticos son bombardeados y socavados por diferentes agentes de los más diversos orígenes, bueno, la lógica viene a decirnos que hay razonamientos que están bien armados y hay razonamientos que están mal armados, independientemente de quién sea el que los presenta. Es decir, la lógica ofrece criterios, métodos, para distinguir que un razonamiento está bien formado o mal formado, independientemente de la persona que enuncie ese razonamiento. Con lo cual, la lógica es independiente de los factores del poder, es totalmente libre de los factores del poder.
La lógica permite, facilita, fomenta el desarrollo de un pensamiento autónomo, de un pensamiento libre. Está en las antípodas de lo que sería un pensamiento único, un pensamiento autoritario. Justamente esta práctica del razonamiento, este respeto por la razón que fomenta la lógica, señala Coppi, nos impide caer en posturas autoritarias, ya sea para aplaudirlas o ya sea para ejercerlas. El ejemplo más cabal y un ejemplo horrible del pensamiento autoritario sería el que presenta George Orwell en el libro 1984, en el que imagina una horrible sociedad distópica en la que un partido único es el que decide qué es lo verdadero y qué es lo falso, y en el que es capaz de utilizar el misterioso pensamiento del doble pensar. Esto es el uso de la lógica contra la lógica misma. Si el partido dice A, es capaz de decir después no A. Si los jerarcas del partido sostienen que nunca estuvimos en guerra con Eurasia, por ejemplo, para hablar de las potencias que pueblan ese mundo distópico, al día siguiente son capaces de decir que siempre estuvimos en guerra con Eurasia. Y son capaces de creer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, precisamente el ejercicio de la razón, el análisis de los razonamientos, nos previene de ese pensamiento autoritario. La lógica vendría a cumplir la noble función de sostener el pensamiento autónomo, el pensamiento libre y las instituciones de la democracia. Pasemos ahora a lo que ya sería, no el prefacio del libro de Coppi, sino el capítulo 1, la introducción. Vamos a seguir el orden del texto de Coppi para que el estudio de los temas resulte más llevadero, más útil y más sistemático. Desde luego no es esta la única manera posible de poner los temas que estamos aquí tratando. El primer inciso del capítulo Introducción, del libro Introducción a la Lógica, que ustedes pueden descargar de esta página o del aula virtual, se titula ¿Qué es la lógica? Y Coppi nos da una definición sencilla que vamos a tratar de ir entendiendo a lo largo de todo este curso. Que la definición sea sencilla no significa que luego la comprensión de todo lo que ella involucra sea sencillo, más bien al contrario. Esta asignatura presenta temas complejos, temas difíciles. Esto se dice no para asustar a nadie, sino simplemente para marcar que la materia universitaria tiene un nivel de dificultad alto. Es un verdadero desafío para quien la enfrenta. Ahora, que los temas sean complejos o difíciles no significa que sean inaccesibles, para nada. Con un estudio sistemático, con atención, los contenidos y los temas que aquí se tratan pueden ser comprendidos y pasar a formar parte del bagaje conceptual de ustedes como estudiantes de filosofía, como futuros profesionales de esta noble disciplina. Así que bueno, recordemos, es complejo, es difícil, bajo ningún punto de vista inaccesible. Todo esto venía a propósito, todo este rollo que dije recién, a propósito de la definición de la lógica. Coppi dice, la lógica es la disciplina, la ciencia que se encarga de estudiar los métodos para distinguir los buenos razonamientos de los malos razonamientos. Dicho toscamente, de manera más sencilla, la lógica sirve para distinguir o se dedica a estudiar la distinción entre los buenos razonamientos y los malos razonamientos. Buenos razonamientos significa acá razonamientos bien formados, razonamientos bien estructurados. Malos razonamientos, por su parte, significa razonamientos mal formados, razonamientos mal estructurados. Vean acá que el concepto de forma es fundamental y está por encima del contenido, por encima de los temas. La lógica se ocupa del contenido de las expresiones de una manera bastante indirecta. A medida que avancemos, espero, esto se podrán ir entendiendo cada vez mejor. Pasemos ahora a lo que aparece en el capítulo 1 del libro de Coppi
como el inciso 2, que se titula Premisas y conclusiones. Aquí aparece el pizarrón ya escrito en una clase presencial en las aulas. Esto se iría escribiendo a lo largo de la clase para darle mayor dinamismo. Aparece acá, por supuesto, ya escrito de antemano. Los conceptos claves son los de premisas y conclusiones, pero antes de ello vamos a ir a la noción de proposición para entender qué es una premisa y una conclusión y luego un razonamiento. Acá el concepto clave es este, proposición. Y en relación con la proposición, lo que está escrito acá en colorado, valor de verdad. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una expresión completa que se refiere a un hecho o un estado de cosas y de la que podemos decir que es verdadera o falsa. Dicho de otro modo, es una oración completa que se refiere a un hecho o un estado de cosas y tiene valor de verdad. No nos preocupemos demasiado por recitar definiciones, sino por tratar de entender los conceptos. Una proposición es una expresión completa que se refiere a un hecho o un estado de cosas y por ello tiene valor de verdad. Es decir, o bien es verdadera o bien es falsa. Así, por ejemplo, una oración que se refiere a un hecho histórico como San Martín cruzó los Andes es una proposición, porque se refiere a un hecho o un estado de cosas. En este caso, San Martín cruzó los Andes expresa una proposición verdadera. Si decimos San Martín viajó a la Luna, es también una proposición, pero como todos sabemos, falsa. Ahora bien, una proposición es una expresión completa que tiene valor de verdad, es decir, que es verdadera o que es falsa. Supongamos una proposición que se refiere a un hecho histórico del cual no podemos saber si es verdadera o si es falsa. Por ejemplo, Belgrano y San Martín tomaron mate en la posta de Yatasto. Sabemos que se encontraron en la posta de Yatasto, no si tomaron mate. No hay filmaciones, ni registros de nada de eso. Bueno, esa proposición, Belgrano y San Martín tomaron mate en la posta de Yatasto, es, obviamente, una proposición. Esa expresión es una proposición. Digo, obviamente es una proposición porque dije esa proposición. Retomo. La oración, la expresión, Belgrano y San Martín tomaron mate en la posta de Yatasto, es una proposición, porque es una expresión completa que refiere a un hecho o un estado de cosas. Tiene valor de verdad. O bien es verdadero o bien es falsa. Alguien me dirá, pero nadie puede saber si es verdadera o si es falsa. Bueno, eso no importa, eso es un detalle que a la lógica no le importa nada. Sabemos que o es verdadera o que es falsa la proposición Belgrano y San Martín tomaron mate en la posta de Yatasto. Tiene valor de verdad. Ahora, el contenido de verdad o de falsedad no es un objeto de preocupación directamente de la lógica. Lo dirán los historiadores. O nadie en la humanidad alguna vez sabrá si eso es verdadero o falso. Y fíjense ustedes que el hecho, el conocimiento de si las proposiciones son verdaderas o falsas, no depende, no es cuestión, no es asunto de los lógicos, es asunto del conocimiento de las personas que se dedican a las más diversas áreas del conocimiento general. Esto es muy importante. Y también es un tema sobre el que vamos a hablar. Para seguir con el concepto de proposición, acá tienen una lista de expresiones en un sentido similar a las que aparecen en el libro de Copy, y vamos a ver cuáles de esas expresiones expresan una proposición y cuáles no. Yo voy a ver si la cámara está grabando. Sí, está grabando, así que seguimos normalmente. Decíamos recién que tenemos acá una lista de oraciones completas, de expresiones, algunas de las cuales son proposiciones o expresan proposiciones y otras no. Se parecen a las del... un par de ellas son como las que aparecen en el libro de Copy.
Tomemos la primera. Juan ama a María. Supongamos que sabemos quién es Juan y que sabemos quién es María. Un amigo o una amiga, un compañero o una compañera cualquiera. Por caso. Bueno, Juan ama a María es una oración que expresa una proposición, porque o bien es verdadera o bien es falsa. María es amada por Juan es una oración que expresa una proposición, porque o bien es verdadera o bien es falsa. Ahora, fíjense ustedes que 1 y 2 son dos oraciones distintas que expresan una misma proposición. ¿Por qué? Porque 1 y 2 se refieren al mismo hecho o estado de cosas. Por eso expresan la misma proposición. Y si se refieren al mismo hecho o estado de cosas, naturalmente su valor de verdad es el mismo. Cuando decimos valor de verdad, estamos hablando de un aspecto del significado. La lógica se ocupa exclusivamente de este aspecto del significado, del valor de verdad, del contenido veritativo, dice en algunos textos. Observemos la oración 3. A María ama a Juan. Acá estoy destacando al objeto, a la persona amada, objeto en el sentido gramatical, ¿no? Objeto en un sentido metafórico, por supuesto. 3 expresa la misma proposición que 1 y que 2. ¿Por qué? Por las mismas razones que dijimos recién. Se refiere a un mismo hecho o estado de cosas. Juan es la persona que ama a María, que es como está expresado en la oración 4. Así que tenemos que 1, 2, 3 y 4 expresan la misma proposición. Son 4 oraciones distintas, pero la proposición es la misma, porque se refieren a un mismo hecho o estado de cosas. El valor de verdad, por supuesto, es el mismo. El valor de verdad, ¿qué significa? Verdadero en el caso de que ocurra que Juan ama a María. Falso en el caso de que Juan no ama a María. Así de simple y así de complejo. Tengan en cuenta una cosa. Por decir, por ejemplo, 1 y 3 no tienen exactamente el mismo significado en el lenguaje natural. Y cuando digo lenguaje natural me refiero al castellano o a cualquier otra lengua. En nuestro caso, la lengua castellana. Podría ser suajili, guaraní, inglés, chino, la que ustedes prefieren. Ahora bien, decir que Juan ama a María no es lo mismo en el lenguaje natural decir que a María ama a Juan, porque acá estoy hablando de Juan y lo que se destaca en la oración 1, mientras que en la oración 3, por alguna razón, pongo como tema a María. Bueno, esas variaciones de significado que son muy importantes para la expresión cotidiana y que son objeto de tratamiento de la lingüística, de la ciencia que estudia el lenguaje, en términos de la lógica no tienen ninguna importancia, porque precisamente la lógica recorta un determinado aspecto del significado para entender luego si los razonamientos están bien o mal formados. Esa parte del razonamiento, repito, de la que se ocupa la lógica, es el valor de verdad. Por eso decimos que 1, 2, 3 y 4 expresan una misma proposición. Si ustedes ven 5 y 6, María ama a Juan, Juan es amado por María, 5 y 6 son dos oraciones distintas que expresan una misma proposición. Pero por supuesto, 5 y 6 expresan una proposición diferente de 1, 2, 3, 4. Una cosa es que Juan ame a María y otra cosa es que María ame a Juan. Son dos hechos, en términos lógicos, absolutamente independientes entre sí, por más que emotivamente estén estrechamente conectados. Bien, luego aparece una serie de ejemplos cuyo objetivo es tratar de mostrar que hay otras oraciones en lenguaje natural que no expresan proposiciones. Por ejemplo, vean 8. Quereme. Quereme es una oración exhortativa, expresa un pedido, hasta una orden si ustedes quieren. Se puede interpretar como un pedido, como una orden, vaya uno a saber, depende del contexto. Ahora bien, quereme no se refiere a un hecho o un estado de cosas, no puede ser verdadera o falsa. No tiene valor de verdad. Lo mismo ocurre con 7, el ejemplo 7, amor mío, una exclamación. 9, la expresión de un deseo, ojalá te ame. Ojalá que él te ame, le decimos a María. Ojalá ella te ame, le decimos a Juan. No expresa una proposición. 7, 8, 9 no tienen valor de verdad. Tampoco 10, las preguntas. ¿Me querés?
No es que no tengan sentido, obviamente que tienen sentido y son oraciones. Lo que estamos diciendo es que 7, 8, 9, 10 no expresan proposiciones. Y esto es una diferencia importante porque permite establecer una distinción entre el concepto de proposición y el concepto de oración. Una proposición es, como dijimos hoy, una categoría de la lógica, mientras que una oración es una categoría gramatical. En lenguaje natural, toda proposición se expresa por medio de una oración. Y eso es un objeto de la lógica. Ahora, no todas las oraciones expresan proposiciones. Consideremos este ejemplo, prometo que vendré, tampoco expresa una proposición, expresa en una interpretación convencional un compromiso de quien habla de hacer algo en el futuro. Bien, recordemos que estamos haciendo todas estas consideraciones acerca de las proposiciones para entender bien que las proposiciones van a funcionar como premisas y conclusiones en los razonamientos. Para seguir con algunos ejemplos más y para profundizar la idea de proposición y para también tener en cuenta ejemplos que da el mismo Coppi en su libro. Veamos ahora los casos que aparecen acá. Coppi también señala que una misma proposición puede ser expresada por diferentes oraciones en diferentes lenguas. Así, por ejemplo, de 12 a 17, todas esas oraciones, tenemos 6 oraciones distintas, en 6 lenguas distintas, que expresan una misma proposición, en el caso de que se refieran al hecho de que llueve en este momento en Mar del Plata. Dicho sea de manera complementaria. Cuando alguien afirma llueve, está afirmando que llueve en una determinada situación o contexto de situación. No se expresa toda la información posible o imaginable. Aquí estaríamos sugiriendo que el hablante sugiere o dice que llueve en Mar del Plata el día 1 de septiembre de 2020, por ejemplo. Entonces, llueve en castellano expresa la misma proposición que it's raining en inglés, il pleut en francés, es regnet en alemán, piove en italiano y brehei en griego, con el alfabeto griego por supuesto. 12, 13, 14, 15, 16 y 17 son diferentes oraciones en diferentes lenguas que expresan una misma proposición. Otra vez, ¿por qué? Porque todas ellas tienen el mismo valor de verdad. Se refieren a un mismo hecho o estado de cosas, el hecho de que llueve en este momento en Mar del Plata. La proposición que expresan todas estas oraciones es verdadera si en este momento llueve en Mar del Plata. Y es falsa la proposición si en este momento no llueve en Mar del Plata. El ejemplo 18, el actual intendente de Mar del Plata es calvo, sirve para mostrar un fenómeno relacionado, y es que una misma oración puede utilizarse para expresar proposiciones distintas. Desde luego esto es fácil de entender si uno dice que una cosa es esta oración emitida por un hablante ahora en 2020 y otra cosa es esa oración emitida por el mismo hablante o por otro hablante, no importa, en 2018. O dicho de otra manera, una cosa es esta oración para expresar una proposición en 2018 y otra cosa es esta oración, que es la misma, 18 siempre es la misma oración, pero puede expresar en este caso diferentes proposiciones, por el contexto de situación. En 2020, el actual intendente de Mar del Plata es calvo, es falsa, pero en 2018, si no recuerdo mal, el actual intendente de Mar del Plata es calvo, era verdadero. Ustedes me dirán, ¿cambió el contenido de la proposición? No, son dos proposiciones distintas, el valor de verdad de la proposición siempre es el mismo. Lo que pasa es que acá faltan los datos del contexto de situación. Otro concepto de interés es el concepto de enunciado, que en algún momento Coppi sugiere funciona como sinónimo de proposición. En algunos casos puede funcionar tranquilamente como sinónimo de proposición y cuando hablemos de enunciados estaremos hablando de proposición también.
Ahora tengan en cuenta ustedes una cosa, más adelante enunciado también va a servir para una secuencia de proposiciones. Por ejemplo, para dos proposiciones en conjunción. Llueve y hace frío. Llueve y hace frío son dos proposiciones distintas. Son dos enunciados distintos también, pero puede haber enunciados complejos. Llueve y hace frío forma un enunciado en conjunción que tiene dos proposiciones. Muy bien, a partir de todo lo dicho hasta aquí, vamos a considerar qué es un razonamiento en relación directa, indisoluble, con los conceptos de premisas o premisa y conclusión. Hasta ahora estuvimos viendo proposiciones aisladas, las entidades que son portadoras de verdad. Lo que caracteriza a una proposición es que es un portador de verdad, es decir, es una expresión de la que se puede decir que es verdadera o que es falsa. Las proposiciones integran razonamientos, y acá llegamos al núcleo fundamental, o a uno de los núcleos, a uno de los temas fundamentales de la asignatura, la idea misma de razonamiento. Un razonamiento es una secuencia de proposiciones. Por supuesto, no cualquier secuencia de proposiciones. Un razonamiento es una secuencia de proposiciones en la cual una de esas proposiciones deriva su verdad o su probable verdad de las otras proposiciones. A ver, un razonamiento es una secuencia de proposiciones, como las que vimos hoy, que están relacionadas entre sí. Lo que caracteriza a esa secuencia de proposiciones es que hay una proposición cuya verdad depende de o se apoya en las otras proposiciones. La proposición que se deriva de las otras o cuya verdad se apoya, o verdad o probable verdad se apoya en las demás, es la conclusión. Las proposiciones o la proposición que sirve de apoyo como fundamento para la conclusión es la premisa o las premisas. En un razonamiento no hay un número fijo de proposiciones que cuenten como premisas, es decir, no hay un número fijo de premisas. Puede haber un razonamiento con una única premisa, con dos, con tres, hasta donde la memoria sea capaz de manejar. Hago esta aclaración porque a veces se cree que las premisas tienen que ser dos. No, pueden ser más o puede ser una sola. La conclusión siempre tiene que ser una sola. Una única proposición, vamos a decir, por ahora, o más estrictamente un único enunciado. Vamos a ver algunos ejemplos para que esta definición que vimos recién resulte más clara. Un razonamiento es una secuencia de proposiciones. Acá tienen 4 ejemplos. Vamos a ver el número 19. Todos los humanos son mortales, proposición. Sócrates es humano, proposición. Por lo tanto, es un indicador de conclusión. Es un conector que presenta la conclusión. Sócrates es mortal. Si es verdadero que todos los humanos son mortales y es verdadero que Sócrates es humano, entonces Sócrates tiene que ser mortal. Acá estoy diciendo que en el conjunto de los mortales están los humanos. Y dentro del conjunto de los humanos está Sócrates. Por lo tanto, Sócrates está en el conjunto más amplio de los seres que son mortales. Adelantando un poco, esto es un caso de razonamiento deductivo. Si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. O dicho de otro modo, un razonamiento deductivo válido. No es posible que si las premisas son verdaderas, la conclusión sea falsa. Ya volveremos sobre esto. Lo importante ahora es que estamos ante un ejemplo de razonamiento. Es un razonamiento. La conclusión, Sócrates es mortal, se deriva de las otras proposiciones que son, desde luego, las premisas. La verdad de Sócrates es mortal depende se deriva de estas dos premisas. Todos los humanos son mortales, Sócrates es humano. En términos estructurales, algo similar, comparable, ocurre con el ejemplo 20, que es también un ejemplo de razonamiento.
Sócrates era humano y era mortal, una premisa, una proposición. Platón era humano y era mortal, otra proposición. Aristóteles era humano y era mortal, otra proposición. Tenemos 3 proposiciones. De estas 3 proposiciones se deriva con probabilidad la conclusión: todos los humanos son mortales. Es más, yo podría aquí dar más ejemplos: Sócrates, Platón, Aristóteles, Juan, María, el intendente de Mar del Plata, la presidenta de Uganda, cualquier cosa. Quiero decir, cualquier humano que sea mortal le da más fuerza a la conclusión: todos los humanos son mortales. Es decir, cada proposición que haga referencia a un humano que es mortal refuerza la conclusión: todos los humanos son mortales. Lo cierto es que 20 es otro razonamiento. Tenemos 3 proposiciones de las cuales se deriva la probable verdad de la conclusión. Adelantándonos un poquito, 20 es un ejemplo de razonamiento inductivo. Inductivo. Si las premisas son verdaderas, la conclusión es probablemente verdadera. No se busca certeza. Podría haber un contraejemplo. Podría aparecer un humano que no sea mortal. Esto depende de la manera en la que se presenta la información, más allá de que sabemos de que no hay humanos inmortales. Pero quiero decir, cada ejemplo de humano mortal refuerza la probabilidad de la conclusión. Lo cierto es que 19 y 20 son ejemplos de razonamiento, secuencias de proposiciones en las cuales hay una proposición cuya verdad se deriva de o se apoya en otras proposiciones. Desde luego, no toda secuencia de proposiciones es un razonamiento. Si dijéramos Sócrates era humano y era mortal, vivía en Atenas, fue docente de muchos filósofos, jamás escribió un libro, creía en la tradición oral, y así, y enuncio, doy datos acerca de Sócrates, eso es un conjunto de proposiciones, pero no es un razonamiento, porque no hay una proposición cuya verdad se apoye en las demás proposiciones. Repito, en el caso de que describa o caracterice a Sócrates como filósofo, como personaje histórico, lo que fuere. Vean el ejemplo 21. Si Sócrates es mortal, entonces puede sentir miedo. Y resulta que Sócrates es mortal. Por lo tanto, Sócrates puede sentir miedo. La conclusión expresada por la proposición Sócrates puede sentir miedo es verdadera si las 2 premisas anteriores son verdaderas. O apoya su verdad en la verdad de las premisas. Vean que la primera premisa es muy interesante, es una oración condicional. Si Sócrates es mortal, entonces puede sentir miedo. Esto, adelantándonos un poco, es un ejemplo de enunciado de implicación material. Si uno, entonces 2. Si esto, entonces lo otro. Ser mortal es condición de tener miedo. Ser mortal implica materialmente la posibilidad de tener miedo. Pero más allá de esto tenemos proposición 1, proposición 2, proposición 3. Las 2 primeras proposiciones en 21 son las premisas. La última es la conclusión. Ejemplo 22. También es un razonamiento con una única premisa. Todos los humanos son mortales. Por lo tanto, alguien es mortal. Claro. Si hay un conjunto de seres que son mortales, tiene que ser verdadero que hay algo, alguien, que sea mortal. Ustedes dirán, obvio, bueno, no importa, es un razonamiento lo mismo. La verdad de alguien o algo es mortal se deriva de la verdad de la proposición, que actúa como premisa. Fíjense que acá tienen diferentes proposiciones que pueden actuar como premisa o como conclusión. Eso Coppi lo destaca. No necesariamente una premisa es no necesariamente una proposición es premisa o es conclusión. A ver,
tomemos por caso acá, todos los humanos son mortales. En 20, todos los humanos son mortales, es conclusión. Por lo tanto, no forma parte estrictamente de la proposición. Es como decíamos hoy, un conector, es un presentador de conclusión. Así como hay otras expresiones que son presentadores de premisa, como por ejemplo, puesto que. Yo podría decir, todos los humanos son mortales, puesto que Aristóteles, Platón, Sócrates y tantos otros eran humanos y eran mortales. ¿Está bien? Y puesto que presentaría premisa. Todo esto venía a propósito de que por lo tanto no es parte de la proposición. Ahora, todos los humanos son mortales, la proposición que nos ocupa ahora es la conclusión en 20, pero es premisa en 19. Todos los humanos son mortales es la primera premisa del razonamiento de 19. ¿Está bien? Y por ahí podemos llegar a tener algún otro ejemplo. Como Sócrates es mortal, claro, acá en 19, Sócrates es mortal, es la conclusión, pero aquí, Sócrates es mortal, es premisa. ¿Lo ven? Aquí viene esta distinción. Bueno, aquí ninguna proposición en sí misma tiene que funcionar como premisa o tiene que funcionar como conclusión. No hay nada inherente a una proposición para hacerla funcionar de premisa o conclusión. En un razonamiento puede ser premisa, en un razonamiento puede ser conclusión, y puede incluso aparecer en otro texto, en otra secuencia de proposiciones que no sea un razonamiento. Las proposiciones pueden aparecer en secuencias, en textos, que no son razonamientos. En lógica nos interesan las secuencias de proposiciones que son razonamientos, como los que hemos ejemplificado acá. Bien, en los ejemplos que vimos recién, hasta el ejemplo 22, en los últimos 4, pasábamos por alto ciertos problemas de orden de palabras, o de elipsis, o de fenómenos que son muy comunes en el lenguaje natural. Los ejemplos de recién eran bastante artificiales, y en general son artificiales los ejemplos que se tratan en lógica. La mayoría de los que vamos a tratar van a ser como los que vimos hace un rato, bastante ordenaditos, de un modo en el que en general no se da el habla en los lenguajes naturales, pero bueno, en el habla cotidiana. Eso no nos importa demasiado, porque la lógica no se refiere directamente al habla cotidiana, trata de distinguir los razonamientos bien formados de los mal formados. Y con el objeto de formalizar, a veces pasamos por alto las peculiaridades propias del lenguaje natural y sistematizamos bastante de un modo que puede sonar artificial en modo de expresión. Eso se va a notar todavía con muchísima más claridad a partir de la semana que viene, cuando empecemos con cuestiones de orden formal, con la lógica simbólica, donde vamos a usar símbolos para representar expresiones que se puede llegar a reproducir o a emitir en el lenguaje natural. Todo este palabrerío que viene, les quiero mostrar un ejemplo de un texto real, una traducción castellana real del libro, un pasaje, ¿no?, del libro La política de Aristóteles, en el que Aristóteles dice: en una democracia los pobres tienen más poder que los ricos, porque son más, y la voluntad de la mayoría es suprema. Este ejemplo está tomado también del libro de Copy. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para ejemplificar que los razonamientos presentados en los textos de filosofía o de cualquier otra disciplina no se presentan de un modo tan ordenado como el que vimos recién, aunque en lógica los ordenamos y los sistematizamos para que se entiendan mejor. Muy comúnmente, casi siempre, en las exposiciones que hacemos en lógica presentamos la conclusión al final. Pero esto no se da así normalmente cuando hay dos personas charlando acerca de un tema o cuando se desarrolla un razonamiento en lenguaje natural sobre cualquier asunto. No sé si se entiende que va esto. Repito, en lógica, en los ejemplos de lógica, sistematizamos de un modo algo artificial los ejemplos, o abstractos, sino artificial, para tratar de mostrar que la conclusión aparece al final y se deriva con claridad o de cierta manera de las premisas. En los textos en lenguaje natural las cosas no son tan sencillas. Puede que la conclusión se enuncie al principio, o en el medio, o también al final. Y también ocurre, eso es mucho más común, que no se expresan todas las palabras con el nivel de detalle y de repetición y de énfasis que se dan en los ejemplos artificiales abstractos como los que vimos antes. Fíjense este caso, que es un razonamiento.
En una democracia los pobres tienen más poder que los ricos porque son más y la voluntad de la mayoría es suprema. Acá podemos interpretar que la conclusión está al principio. En una democracia los pobres tienen más poder que los ricos. Podemos inferir que esa es la conclusión. ¿Por qué? Acá tenemos al conector porque. Porque es un indicador de premisa. Son más. Y la voluntad de la mayoría es suprema. Acá tenemos una premisa y otra premisa. Así que la conclusión es, en una democracia los pobres tienen más poder que los ricos. Y las premisas son, los pobres son más que los ricos, y la premisa 2, la voluntad de la mayoría es suprema. Fíjense ustedes que acá funciona en un texto real un fenómeno que en lingüística se conoce como elipsis. No repito lo que ya se dijo porque se entiende en función del hecho de que ya se dijo. No hace falta repetir, en una democracia los pobres tienen más poder que los ricos porque los pobres son más que los ricos. El texto sería muy repetitivo. Bueno, en lógica corremos el riesgo de ser pesados y repetitivos con tal de enfatizar. Los textos artificiales de lógica son algo redundantes y repetitivos. No está mal que así sea. La finalidad de los textos es justamente marcar la estructura del razonamiento. Dejamos de lado la riqueza estilística que puede ser propia del escritor o del filósofo cuando está redactando un texto que tiene que además cumplir otras funciones, no solo la función de presentar un razonamiento. Como en lógica nos interesa un único aspecto del significado de las proposiciones, que es el valor de verdad, y la estructura de los razonamientos, caemos en la tentación y en el riesgo y, si ustedes quieren, en el desprestigio de la redundancia y de la repetición. Esto dicho, por supuesto, un poco en broma, ¿no? Bueno, no se dicen, espero que haya quedado claro este ejemplo. Este ejemplo simplemente está para mostrar que un pasaje en lenguaje natural puede presentar, y este es de un texto de filosofía, en el lenguaje natural las vaguedades pueden ser aún mayores, acá la vaguedad no está, la vaguedad o la imprecisión no está considerada como un demérito, simplemente que no hay que hacer el énfasis en el lenguaje natural que se hace en el análisis de un razonamiento en un curso de lógica. Acá la conclusión aparece al final de este breve pasaje y las premisas se presentan luego. Y hay un indicador de presentación de premisas. Es más, podrían no haberlo. En conclusión, este ejemplo simplemente intentaba mostrar esto. La expresión o el desarrollo de los razonamientos en lenguaje natural no es tan esquemático, si ustedes quieren, preciso o repetitivo, como lo quieran ver, como los ejemplos que se analizan en lógica. De paso, este ejemplo también nos permitió advertir que, así como por lo tanto es un presentador, un conector que presenta conclusión, porque es un conector que presenta una premisa. Los razonamientos de todas formas se pueden armar sin que haya conectores. Ahora bien, si se usan los conectores son muy amables, son como señales que nos indican bien de qué se trata la proposición y cuál es su funcionamiento en la secuencia de proposiciones que estamos analizando. Llegamos así a un punto en el que vamos a distinguir los tipos de razonamientos. Fíjense acá en la tabla con el temario, recorrimos el concepto de proposición y valor de verdad, de premisa y conclusión, la diferencia entre proposición y oración, el vínculo entre proposición y enunciado, sobre el que seguiremos hablando, en realidad seguiremos hablando sobre todas estas cuestiones, y llegamos al tema central del razonamiento como secuencia de proposiciones en la cual una determinada proposición deriva su verdad o probable verdad de las otras proposiciones. La proposición cuya verdad se deriva de las otras es la conclusión, y las proposiciones o la proposición que apoya la verdad de la conclusión son las premisas o es la premisa. Ahora bien, llegamos a un punto clave que es la distinción entre razonamientos inductivos y razonamientos deductivos. Son las dos clases de razonamientos que tenemos. Si algo es un razonamiento, tiene que ser o bien un razonamiento
deductivo o bien un razonamiento inductivo. Consideremos, ya algo hemos dicho al respecto hace un rato, vamos a profundizar esta distinción que es crucial. La clave para distinguir un razonamiento deductivo de un razonamiento inductivo es la diferencia que hay entre certeza y probabilidad, o si se quiere, búsqueda de certeza y búsqueda de probabilidad. Observemos el razonamiento, el ejemplo 24. Todos los humanos son animales. Todos los animales son mortales. Dos premisas. ¿Cuál es la conclusión? Por lo tanto, si es verdadero que todos los humanos son animales y es verdadero que todos los animales son mortales, tiene que ser verdadero que todos los humanos son mortales. En el conjunto de los animales están los humanos y a su vez los animales están en el conjunto de los mortales. El conjunto de los mortales incluye el conjunto de los animales que incluye el conjunto de los humanos. Tiene que ser verdadero entonces que los humanos están en el conjunto más grande de mortales que incluye a los animales, ¿sí? De seres mortales. Esto es un ejemplo característico de razonamiento deductivo. Si las premisas son verdaderas, la conclusión, en este caso, tiene que ser verdadera. Lo que se busca en un razonamiento deductivo es la certeza. Como veremos luego, no todos los razonamientos deductivos la ofrecen esa certeza. Los razonamientos deductivos que ofrecen certeza por su estructura y no por su contenido son los razonamientos deductivos válidos. Los razonamientos deductivos que por su estructura no ofrecen certeza son los razonamientos deductivos inválidos. Ya nos referiremos a eso más adelante. Lo cierto es que aquí la clave, este es un ejemplo además de razonamiento deductivo válido, si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Lo que se busca es certeza. No puede ser falso que todos los humanos son mortales si las dos premisas son verdaderas. Acá se busca certeza y se lo obtiene. Ojo que no siempre es así. Pero en el ejemplo 24 eso ocurre. Con los razonamientos inductivos lo que ocurre es que lo que se busca es probabilidad. Acá la palabra clave es probabilidad. Estos dos ejemplitos están tomados del libro de Copy. Fíjense este ejemplo. Hitler fue un dictador y era implacable. Stalin fue un dictador y era implacable. Castro fue un dictador. Por lo tanto, probablemente Castro fue implacable. Es decir, si son verdaderas las premisas referidas a Hitler, Stalin y Castro, es probablemente verdadera la conclusión. Fíjense que acá no se busca certeza, no hay certeza deductiva. Si las premisas son verdaderas, le dan algún fundamento a la conclusión. Insisto, la clave es la probabilidad. La clave en la deducción es la certeza. En relación directa con la búsqueda de certeza y la búsqueda de probabilidad, hay otras cuestiones adicionales de gran importancia. En un razonamiento deductivo, por su naturaleza, es no ampliatorio. Es no ampliatorio. Observen ustedes que la conclusión lo único que hace es especificar lo que está contenido en las premisas. Todos los humanos son mortales es una derivación directa de lo que aparece en la información de las premisas. La conclusión es no ampliatoria con respecto a las premisas. Esto de que la deducción es no ampliatoria se entiende bien por contrapartida con la inducción, que es ampliatoria. Ustedes observen que Castro fue implacable, dice más que lo que dicen las premisas. Hay una cuestión de analogía acá, si se quiere, se está ampliando la información. Yo puedo tener certeza de que Hitler fue dictador y implacable, lo mismo de Stalin, y también puedo decir de Castro que fue un dictador. Ahora, no puedo tener certeza por ello que haya sido implacable, por la manera en la que está presentada la información acá. Consideren otro ejemplo de razonamiento inductivo. Todos los cuervos conocidos son negros, por lo tanto, todos los cuervos son negros. Esto
Estoy hablando de todos los cuervos del universo. Esa afirmación, esa conclusión es ampliatoria con respecto a las premisas. Ofrece más información. La inducción ofrece más información en su conclusión que lo que ofrecen las premisas. Por contrapartida, la deducción no ofrece más información en la conclusión que lo que ofrecen las premisas. Por eso se dice que es no ampliatorio. O en todo caso no hace más que especificar la información que está contenida en las premisas. Por eso, un razonamiento deductivo bien armado puede ofrecer certeza. Un razonamiento inductivo, tengámoslo claro desde el mismo punto de partida, no es válido ni inválido. El criterio de validez e invalidez solo se aplica a la deducción, porque si algo es un razonamiento inductivo, es un razonamiento inductivo y punto. Un razonamiento inductivo nunca ofrece certeza. Ofrece algún fundamento, probabilidad, en un sentido lógico, no en un sentido matemático. No importa, acá no hay un valor de probabilidad 0 de medio, de 0.5, no existe eso, es una probabilidad lógica, conceptual, no matemática, aunque después se puede establecer una relación entre ambas. Bueno, esa distinción es clave. Y hay otra cuestión más. Un razonamiento deductivo no es reforzable, eso lo explica muy bien Coppi. Aquí yo puedo ofrecer mucha información adicional sobre los humanos o sobre los animales, pero no va a reforzar la conclusión del razonamiento. Podré agregar que los humanos, no sé, son racionales, que tienen lenguaje, que los demás animales no tienen lenguaje, no tienen tanto lenguaje como los humanos, lo que fuera. Podría agregar muchísima información, pero no refuerza el hecho, la conclusión de que todos los humanos son mortales. Entonces, un razonamiento deductivo busca certeza, es no ampliatorio y no es reforzable. Por su parte, un razonamiento inductivo busca probabilidad, es ampliatorio y es reforzable. ¿Por qué? Porque puedo empezar a dar ejemplos de otros dictadores. Videla fue un dictador y era implacable, Pinochet fue un dictador y era implacable, Idi Amin fue un dictador y era implacable, y así, con tantos otros. Y por cada dictador implacable se refuerza la probabilidad de que Castro, que es un dictador, también sea implacable. Vayamos a un ejemplo quizá más sencillo, el de los cuervos. Por cada cuervo negro que veo, cada cuervo negro que aparece, se refuerza la conclusión de que todos los cuervos son negros. Vean entonces la diferencia conceptual esencial que existe entre la deducción y la inducción. Una nota aclaratoria importante, Coppi lo señala con énfasis. Es un error definir a la inducción como el razonamiento que va de lo particular y a lo general, y definir a la deducción de manera inversa como el razonamiento que va de lo general a lo particular. Esa definición es incorrecta, es estrecha. Y estos ejemplos así lo muestran. Fíjense que esta inducción tiene una conclusión de naturaleza particular. Aún así el razonamiento es ampliatorio, porque la conclusión dice más que las premisas, pero no tenemos una conclusión universal. En muchos razonamientos inductivos la conclusión es universal. Por ejemplo, todos los cuervos son negros porque todos los cuervos que vi son negros. Pero no siempre es así. En un razonamiento inductivo la conclusión puede ser particular. De manera comparable, en un razonamiento deductivo la conclusión puede ser universal, como todos los humanos son mortales. Conclusión. No está bien definir un razonamiento inductivo como un razonamiento en el que se va de lo particular a lo general, y tampoco está bien definir un razonamiento deductivo como un razonamiento en el que se va de lo general a lo particular. Son ejemplos muy prototípicos, son muy ejemplos fáciles de visualizar, pero la definición, como acabamos de ver con estos ejemplos, es incompleta. Basta un contraejemplo para derribar una definición que esté mal hecha. Un ejemplo que no se ajusta a la definición ya muestra que esa definición no está bien. Resumen. Ya habíamos dicho varias veces lo que es un razonamiento, una secuencia de proposiciones en la cual hay una proposición cuya verdad o probable verdad se apoya en otras premisas, en otras proposiciones. La proposición cuya verdad se quiere defender es la conclusión, mientras que las proposiciones que apoyan la verdad o la probable verdad de esa proposición, conclusión, son las premisas.
Esa es una definición general de razonamiento. Después los razonamientos se dividen en razonamientos deductivos y razonamientos inductivos. Los razonamientos deductivos son aquellos que buscan certeza. Se busca que si las premisas son verdaderas, la conclusión tenga que ser verdadera. Nos quedaba decir que en los razonamientos inductivos lo que se busca es la probabilidad. Si las premisas son verdaderas, la conclusión es probablemente verdadera. Como para terminar, un razonamiento deductivo es aquel en el cual entonces se busca certeza. Si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Como rasgos adicionales podemos mencionar que un razonamiento deductivo es no ampliatorio y no reforzable. Es no ampliatorio porque la conclusión no hace más que desarrollar o explicitar lo que de algún modo está contenido en las premisas. Y no es reforzable porque no hay ninguna proposición que pueda agregarse como para reforzar, precisamente darle más fuerza, más poder, mayor respaldo todavía a la conclusión. Por otro lado, los razonamientos inductivos son aquellos en los cuales se busca probabilidad. Si las premisas son verdaderas, la conclusión es probablemente verdadera, ya lo dijimos. Como características adicionales tenemos que los razonamientos inductivos son ampliatorios y reforzables. Ampliatorios porque la conclusión precisamente ofrece mayor información que la que se ofrece en las premisas. Y además son reforzables porque puede haber otras proposiciones que den más contundencia, más fuerza a la probabilidad de la conclusión. Muy bien, como para dar dos ejemplos adicionales, ustedes van a ver a continuación expuestos un pasaje de Rebelión en la Granja en el que el chanchito bola de nieve, Snowball, trata de convencer a los demás compañeros de revolución que las aves son animales de dos patas y también trata de convencerlos del hecho de que todos los animales de dos patas son buenos, lo cual incluye a las aves como seres de dos patas y hace que entonces las aves también sean buenas. Por otro lado, van a ver ustedes también un ejemplo de un fragmento de Bob Marley en el que llega a la conclusión de que tiene miedo de que la persona que él quiere le diga que lo quiere porque antes ha dicho algunas otras cuestiones que parecen entrar en incompatibilidad o en inconsistencia. Lo cierto es que estos ejemplos adicionales se muestran para otra vez ejemplificar que en ciertos pasajes en lenguaje natural los razonamientos no aparecen de manera ordenada. En una parte se va a presentar el texto original y luego la sistematización para mostrar que en el caso del Parlamento de Snowball hay dos razonamientos deductivos, mientras que todo el fragmento de Bob Marley puede interpretarse como un único razonamiento inductivo. Son dos ejemplos más de los muchísimos que pueden ofrecerse. En la parte final vamos a ver la compleja relación que hay, después de estos dos ejemplos, entre la verdad, el valor de verdad de las proposiciones y la validez o la invalidez de un razonamiento deductivo.
Llegamos entonces al último de los incisos del capítulo 1, Introducción, del libro de Irving Copy, Introducción a la Lógica. El inciso 1.5 se llama Verdad y Validez y trata del complejo vínculo que hay entre la verdad, que es una propiedad de las proposiciones, y la validez, que es una propiedad de los razonamientos deductivos. Recordemos que es un error, obviamente, decir que un razonamiento es verdadero o falso. Un razonamiento es deductivo o inductivo. Y solo en el caso de que sea deductivo puede decirse de él que es válido o inválido. Un razonamiento deductivo tiene que ser o bien válido o bien inválido. Si es inductivo, simplemente es razonamiento inductivo. La validez no se aplica a los razonamientos inductivos. También es un error decir que una proposición o un enunciado es válido o inválido. Validez o invalidez, vale la pena repetirlo, es un atributo de los razonamientos deductivos. Recordemos que aquí en lógica somos redundantes, reiterativos, a los efectos de hacer una buena exposición y de ganar también en la precisión de los términos. Bien. Ahora, el vínculo entre... Si bien esta definición es bastante clara, las proposiciones son verdaderas o falsas, los razonamientos deductivos son válidos o inválidos, la definición es precisa, uno si se acuerda de eso difícilmente pueda confundirse, más allá de una mera distracción o de un lapsus en la expresión, conceptualmente es fácil eso de captar. Hay un problema interesante porque el vínculo entre verdad y validez, por cierto, es complejo. Y hay alguna relación para poder entender el concepto de validez de un razonamiento deductivo en función de la verdad o la falsedad de las proposiciones. Acá debemos reconocer el panorama se complica. Pero como habíamos dicho hoy, esto es complejo, esto es difícil, bajo ningún punto de vista es inaccesible. Para empezar a ver algunas de las relaciones que hay entre el vínculo entre verdad y validez, observemos estos ejemplos. Están tomados de las páginas 34 y 35 del libro de Copy. El ejemplo 26 dice: todas las ballenas son mamíferos, todos los mamíferos tienen pulmones, por lo tanto todas las ballenas tienen pulmones. Esto en efecto es así. Si es verdadero que las ballenas pertenecen al conjunto de los mamíferos, y si es verdadero que los mamíferos pertenecen al conjunto de los seres que tienen pulmones, entonces tiene que ser verdadero que las ballenas están incluidas en el conjunto más amplio de los que están especificados acá, que es el de los seres que tienen pulmones. Si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Ahora bien, el ejemplo 26 es un ejemplo de razonamiento, además de válido, sólido. Un razonamiento sólido es un razonamiento en el cual, un razonamiento válido con premisas verdaderas. Repito, un razonamiento sólido es un razonamiento válido con premisas verdaderas. Si un razonamiento válido tiene premisas verdaderas, la conclusión va a tener que ser verdadera. Ahora, acá llegamos a un punto en el que decíamos recién, el panorama se complica. Porque lo que estamos diciendo es que un razonamiento válido es aquel en el cual, si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. No estamos diciendo que en un razonamiento válido la conclusión siempre va a ser verdadera o que las premisas también siempre van a ser verdaderas. El ejemplo 27 ofrecido por Copy es muy interesante porque muestra un ejemplo de razonamiento válido con premisas falsas y conclusión falsa. Todas las arañas tienen 6 patas, eso sabemos es falso, las arañas tienen 8 patas. Todos los seres de 6 patas tienen alas, eso también es falso. Hay hormigas que no tienen alas, por ejemplo, y hay otros insectos que no tienen alas. Por lo tanto, todas las arañas tienen alas. Conclusión falsa. Sin embargo, el razonamiento 27 es tan válido como 26. Si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. El problema es que las premisas son falsas. Vean ustedes, si fuera verdadero que las arañas pertenecen al conjunto de seres con 6 patas
Y si fuera verdadero que el conjunto de seres con 6 patas pertenece al conjunto supuestamente más amplio de seres que tienen alas, entonces tiene que ser verdadero que las arañas tienen alas. El problema es que las premisas son falsas. Y si hay una premisa falsa, al menos, en un razonamiento deductivo, la conclusión también puede ser falsa. Esto no entra en contradicción con lo que dijimos hoy, bajo ningún punto de vista. Simplemente nos permite ver que el vínculo entre verdad y validez es sumamente complejo. Un razonamiento válido puede tener conclusión falsa si al menos alguna de las premisas es verdadera. Lo que no puede ocurrir es que si tiene todas las premisas verdaderas, la conclusión sea falsa. Eso es lo que hace que el razonamiento sea deductivo por definición, deductivo válido. Un razonamiento deductivo válido no tiene conclusión falsa y premisas verdaderas. Si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Ahora, como vemos en este ejemplo, ¿puede un razonamiento deductivo válido tener conclusión falsa? Sí. ¿Puede un razonamiento deductivo válido tener conclusión falsa si al menos una de las premisas, o todas las premisas, son falsas? Pero basta con que haya una falsa para que la conclusión pueda ser verdadera o pueda ser falsa. Lo único que nos garantiza un razonamiento deductivo es que conserva la verdad, un razonamiento deductivo válido. Si las premisas son verdaderas, la conclusión tiene que ser verdadera. Ahora, en un razonamiento válido, si al menos una de las premisas es falsa, la conclusión puede ser falsa o puede ser verdadera. Pero eso no lo hace menos válido, No será sólido, pero sigue siendo válido, porque su estructura está bien. Un razonamiento deductivo válido es un razonamiento cuya estructura, cuya forma está bien formada. Y volvemos a aquel concepto con el que habíamos iniciado hoy, la idea de que la lógica es el estudio de los razonamientos o de las formas de los razonamientos y que trata de distinguir los razonamientos que están bien de los razonamientos que están mal. En un sentido a lo mejor difícil de entender en un primer momento, el razonamiento 27 no está mal o está bien, porque es un razonamiento válido. La conclusión es falsa porque al menos una de las premisas es falsa, pero si las premisas hubieran sido verdaderas, la conclusión tendría que ser verdadera. Lo que nos garantiza esa estructura es que si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo va a ser. Ya cuando metemos una premisa falsa, la conclusión puede ser falsa. Consideremos ahora el ejemplo 28. Si yo poseyera todo el oro de Fort Knox, que es el lugar donde está el depósito de la Reserva Federal de los Estados Unidos, entonces sería muy rico. No poseo todo el oro de Fort Knox, por lo tanto, no soy muy rico. Bueno, este es un ejemplo, tal como lo presenta Coppi, de razonamiento inválido, es un razonamiento deductivo, porque busca ofrecer certeza, no es ampliatorio y no es reforzable. Sin embargo, no garantiza que si las premisas son verdaderas, la conclusión sea verdadera. Eso se puede advertir con diversos tipos de análisis. Por ejemplo, vean, acá se está diciendo que poseer el oro de Fort Knox es consecuencia para ser rico. Eso es verdad. Alguien que posea todo el oro de Fort Knox va a ser muy rico. Pero luego se niega el antecedente, se niega de mí o de cualquiera, en este caso, supongamos que estamos hablando de mí, no poseo todo el oro de Fort Knox, eso es verdadero. Y también es verdadero que soy muy rico, el razonamiento es engañoso, desde luego, pero es inválido. Vuelvo a explicar, porque lo que se está diciendo es que, no termine de desarrollar la explicación, perdón, empiezo de nuevo con la explicación, porque lo que se está diciendo es que poseer todo el oro de Fort Knox es condición para ser rico, eso es verdadero. José, Pedro, Juan, mi tío Cacho, cualquiera que posea todo el oro de Fort Knox, cualquier individuo, cualquier individuo X que tenga el oro de Fort Knox va a ser rico. Tener el oro de Fort Knox es condición para ser rico, aunque de verdad nadie lo tenga, ningún individuo. Ahora, no estoy diciendo que no poseerlo es condición para no ser rico. Poseer todo el oro de Fort Knox es condición para ser rico, lo que estoy diciendo acá. No estoy diciendo que no poseerlo es condición para no ser rico. El razonamiento es inválido. Además de ese análisis, pueden ustedes advertirlo de la siguiente manera. Reemplacen la
al individuo yo, que puedo ser aquí José, yo mismo o cualquier otro, por un individuo que sí sea rico. Copy sugiere por Rockefeller, un verdadero magnate. Si dijera, si Rockefeller poseyera todo el oro de Fort Knox, entonces sería muy rico. En un ejemplo 29 tendrían la R de Rockefeller en lugar de yo. Si Rockefeller, R, poseyera todo el oro de Fort Knox, entonces R. Rockefeller sería muy rico. Verdadero, cualquiera que posea el oro de Fort Knox será muy rico. Y resulta que decimos que R no posee, esto pasa a ser el ejemplo 29, R, Rockefeller, no posee todo el oro de Fort Knox. Eso es verdadero. La conclusión, por lo tanto, Rockefeller no es muy rico. Falso. Tenemos verdadero, verdadero, falso. Eso es un ejemplo de razonamiento inválido. Un razonamiento en el cual, si las premisas son verdaderas, un razonamiento deductivo en el cual, si las premisas son verdaderas, la conclusión puede ser falsa. Vean que digo puede ser. También se da, como cuando el referente era yo, José. Si José poseyera todo el oro de Fort Knox, entonces José sería muy rico. José no posee todo el oro de Fort Knox, las dos premisas verdaderas. Lamentablemente José no es muy rico. También es verdadero eso. O sea, un razonamiento deductivo inválido puede tener premisas verdaderas y conclusión verdadera, desde luego. Pero también puede darse en un razonamiento deductivo inválido que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. Eso no es inválido. Esta estructura de razonamiento está mal. Esta estructura de razonamiento no nos garantiza que si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo sea. Entonces, la diferencia que hay entre un razonamiento deductivo válido y un razonamiento deductivo inválido es de naturaleza estructural, de naturaleza formal. En un razonamiento deductivo válido se busca certeza. Disculpen, en un razonamiento deductivo en general se busca certeza. Si el razonamiento deductivo es válido, esa certeza se ofrece, se garantiza, porque no puede ser que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Por contrapartida, en un razonamiento deductivo inválido, la certeza no se ofrece, porque puede ocurrir que las premisas sean verdaderas y que la conclusión sea falsa, como ocurre en el ejemplo 29 con Rockefeller, que ustedes tienen en el libro en la página 35. Bien. Señala Copy entonces que el vínculo que hay entre la verdad de las proposiciones, la verdad, la falsedad de las proposiciones y la validez o la invalidez de los razonamientos deductivos es ciertamente como un vínculo complejo, que determinar la verdad o la falsedad de las proposiciones o de las premisas en concreto es tarea de las ciencias en general, mientras que determinar la corrección o la incorrección de los razonamientos es una tarea de la lógica. Ustedes dirán, entonces la lógica no me garantiza que voy a tener siempre conclusiones verdaderas en los razonamientos válidos. No, no lo puede garantizar. La lógica simplemente lo que hace es analizar estructuras y distinguir estructuras en las cuales, en términos de la teoría de la deducción, hay precisamente estructuras que garantizan que con premisas verdaderas vamos a tener una conclusión verdadera. Dicho de otra manera, no puede haber conclusión falsa con premisas verdaderas en ciertas estructuras. Esa es una estructura de razonamiento deductivo válido. Mientras que con otras estructuras puede darse que haya premisas verdaderas y conclusión falsa. Eso es lo que caracteriza a un razonamiento deductivo inválido. Ahora bien, el análisis de los razonamientos en lenguaje natural complica mucho más las cosas. Hacia el final del capítulo 1, Introducción, Copy admite que el análisis de los razonamientos en lenguaje natural es particularmente confuso porque el lenguaje natural es confuso. No está pensado para analizar formalmente los razonamientos o para presentar los razonamientos en términos formales. Por eso vamos a necesitar de un lenguaje simbólico, que es aquello de lo que vamos a hablar en la próxima clase. Bueno, espero que esta presentación les haya resultado de algún provecho. De todas maneras vamos a tener encuentros en el aula virtual como para completar los temas de esta materia. Muchísimas gracias, si han escuchado todo, si han escuchado una parte,
también agradeceré cualquier comentario que puedan hacer y sobre todo las preguntas que vayan surgiendo en nuestras interacciones a través del aula virtual. Como les decía yo al principio, espero que en algún momento de la cursada tengamos el gusto de vernos personalmente. Hasta la próxima. Muchas gracias.